Iglesia, buenas noches. Una vez más es un placer saludarles en el nombre del Señor Jesucristo y queremos agradecerles por acompañarnos esta noche en el estudio de la palabra del Señor. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca de un tema que es el ataque satánico contra la familia y comenzamos el domingo a tocar acerca del papel tan importante que el padre ocupa en la vida de la familia. Y esta noche vamos a continuar en ese mismo tema y vamos a estar terminando con el papel del padre, con el papel que él tiene en la familia, no solamente como padre, sino también como esposo. Pero yo sé que ya tiene su Biblia ahí con usted, vamos al Señor en oración y luego entramos en la palabra. Padre, queremos agradecerle porque nos permite hoy en esta noche estar transmitiendo su palabra. Gracias por los medios que nos ha puesto, gracias por la oportunidad que usted nos da. Ahora, Padre, yo ruego que su presencia entre a cada hogar, cada sala, cada recámara. Señor, si alguien nos está mirando en su automóvil, ahí en su automóvil, donde quiera que se encuentren, Señor, ya sea en su teléfono, en su tele, su computadora, Señor, que tu presencia venga y abrace los corazones de cada uno. Estamos abiertos para recibir la instrucción tuya y te pido, Señor, que uses a este siervo inútil en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, comenzamos nosotros con un tema y sacamos un verso a luz que dice que donde el Señor Jesucristo dijo, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y hablamos acerca de que el Padre es literalmente, bíblicamente, el pastor de su hogar. Él es el guía espiritual de su familia y también de su esposa. Y que si el diablo, el enemigo va a atacar y quiere destruir la familia, entonces va a atacar la cabeza, que es el padre. Y por años ya la hombría del padre ha estado bajo ataque. Y han tratado de disminuir el papel que el padre ocupa en la familia, en el matrimonio. Yo tengo 60 años de edad. Yo recuerdo los programas que salían en la televisión, aunque ya eran reruns, ¿verdad? Cuando yo los miraba, pero en los programas que salían como Leave It to Beaver, Father Knows Best, Make Room for Daddy, estos programas que salían en la televisión, siempre el papá era una persona importantísima. Yo no sé qué tantos de ustedes han visto la película It's a Wonderful Life, no sé cómo será el título en español, pero en esa película el joven George Bailey, cuando es un niño todavía, trabaja en una farmacia y se encuentra con un problema muy grave, muy serio, y él dice, ¿qué haré? ¿Qué haré? No sé qué hacer. Y luego dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a buscar a mi papá y le voy a preguntar, él tiene la respuesta. Y así en esos programas, en esas películas de aquel entonces, salía a luz el papel tan importante que ocupaba el padre. Desgraciadamente en los programas que salen hoy en la televisión, el padre es el que siempre se anda tropezando con él mismo, el que no sabe lo que está haciendo, todo mundo lo manda y han disminuido el papel que el padre ocupa. Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza y que Dios le dio al padre un papel importantísimo en la familia. El domingo pasado tocamos acerca de eso, de la posición exaltada que Dios le había dado al padre, y luego comenzamos a ver acerca de las responsabilidades que el padre ocupaba en el hogar, en la familia. Y si ustedes recuerdan, hablamos que la palabra que usamos en inglés, husband, que se traduce esposo, literalmente quiere decir house band, que en inglés lo que significa eso es que el padre era como una liga que guardaba toda la familia unida. Y entonces tan importante así es el papel del padre. Y empezamos a hablar acerca
de sus responsabilidades espirituales en la familia, en el hogar. Y fuimos a Génesis capítulo 12, versos 8 y 9, y hablamos acerca de la importancia que el padre tenga una relación ferviente con el Señor Jesucristo, que el Padre lleve una vida de oración, que el Padre sea un hombre de altares. Y en altares es donde se traían los sacrificios, donde se traían las ofrendas, y es sinónimo de venir a Dios de rodillas, de buscar a Dios, ¿verdad? El favor de Dios. Y entonces hablamos acerca de la importancia de que el Padre tuviera una vida ferviente con el Señor. Y luego leímos de Job capítulo 1, versos 1 al 5. Y hablamos acerca de cómo era importante que el padre guiara a la familia hacia las cosas de Dios. Fíjese que hay un censo, no recuerdo las cifras exactas, pero dicen que donde en la familia donde el padre no asiste a la iglesia, aunque la madre asiste a la iglesia, pero si el padre no asiste a la iglesia, parece que como en el 30% de los casos los hijos también asisten y van a la iglesia. Pero cambia drásticamente cuando el padre va a la iglesia. Parece que las cifras son en los 80, 90% que los hijos también van a la iglesia. En otras palabras, los hijos van a seguir al papá antes de que sigan la mamá. Y Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y ustedes recuerdan que relatamos esto, cómo hacía banquetes, fiestas, pero después de que regresaban de toda su celebración, Job les decía: hijos, vamos a buscar a Dios, y ofrecía sacrificios por ellos y los purificaba. En otras palabras, sería como el día de hoy, que después de que se ha terminado toda la semana donde tus hijos han ido a la escuela, donde han estado en sus actividades, que el domingo en la mañana tú les digas a tus hijos: hijos, levántense, vístanse, vamos a la iglesia, no vamos a llegar tarde, vamos a buscar de Dios. Y Job hacía eso con sus hijos, y qué importante es que el padre haga eso también. Nos fuimos de allí a Éxodo capítulo 12 y el verso 3, y hablamos acerca del Cordero de la Pascua y cómo con la sangre del Cordero el ángel de la muerte no entró en el hogar. Y hablábamos acerca de la importancia de que el padre eduque a sus hijos en el camino de salvación. Lo más importante que le podemos enseñar a nuestros hijos es cómo ser salvos, cómo recibir el perdón de nuestros pecados. Miren, yo conozco un hermano de Saltillo, Coahuila, México. He andado con él y mi primo Alejo Morales de allá del Valle de Texas en algunos viajes misioneros con ellos. Y en esta familia, allá en México, en Saltillo, Coahuila, México, secuestraron a 2 de sus hijos. Andaban peleándose 2 carteles por control de una región ahí de Saltillo. Y ellos se aliaron con uno de los carteles. Estos muchachos sabían de Dios, habían conocido a Dios, habían estado en la iglesia, pero desgraciadamente se descarriaron del camino de Dios, creyeron que hacer dinero era lo más importante, y se metieron con este cartel, y unos miembros del otro cartel los agarraron, los apresaron, y se los llevaron y los golpearon, los torturaron. Y luego entró un hombre con la pistola y les dijo: bueno, se les acabó el tiempo, los voy a matar, ¿hay algo que quieran decir antes de que los mate? Y los muchachos estos se pusieron de rodillas y comenzaron a llorar y comenzaron a clamar a Dios. Y el hombre los estaba observando, le dijo: ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están orando? ¿Verdad? ¿Qué es lo que están haciendo? Dijeron: es que nuestros padres nos criaron en el camino de Dios y nosotros nos descarriamos. Y le estamos pidiendo a Dios perdón por lo que hemos hecho. Y los muchachos comenzaron a llorar mientras que estaban hablando, y el hombre que los iba a matar, el que los iba a ejecutar, comenzó también a llorar y les dijo a los muchachos, les dijo: miren, yo sé de lo que ustedes están hablando, yo también fui cristiano y me alejé de Dios. Ahora les voy a dar una oportunidad. Quiero que salgan de aquí corriendo y no los quiero volver a ver, porque el día que los vuelva a ver los voy a matar tan pronto que los vuelva a ver. Llegaron los muchachos asustados a su casa. La mamá del muchacho, el abuelo, habían estado todos orando, pidiéndole a Dios por misericordia, y Dios les salvó la vida a estos muchachos.
Y qué tantos de nuestros hijos a veces no se nos han ido de las manos porque nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Pero ese tercer punto, enséñale a tus hijos cómo venir a los pies de Jesucristo. Enséñales lo que es ser salvos, lo que es ser cristiano. Y luego quiero que vayamos, quiero que vaya conmigo al libro de Deuteronomio en su Biblia. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo, o vamos a Éxodo capítulo 12, perdón. Éxodo capítulo 12, y quiero leerles del verso 26, 27 y 28. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Ahora, ¿qué quiero sacar aquí de estos versos? Que en el verso 26 dice, cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? En otras palabras, si tus hijos vinieran y te preguntaran, ¿por qué vamos a la iglesia, papá? ¿Por qué leemos la Biblia, papá? ¿Por qué oramos, papá? El padre debe tener una respuesta y decirle a sus hijos, ¿verdad? Esto es lo que Dios hizo por nosotros. Y ir a la palabra de Dios y comunicarles a ellos lo que la Biblia dice sobre diferentes temas. Hay un verso en el Nuevo Testamento que es muy mal interpretado, que la idea de lo que está tratando de decir el apóstol, y es que dice que la mujer calle en la congregación. Si leemos todo lo que viene allí, hay muchos que simplemente toman eso y dicen, ya ves, la mujer no puede hablar en la congregación, la mujer que se calle la boca, y todo esto. No, la idea que está diciendo aquí el apóstol es que el padre es el jefe espiritual de la casa. El padre, cuando vaya a la iglesia, ponga atención, conozca su Biblia, y si la mujer tiene una pregunta, que no la haga en la congregación, que se espere hasta que llegue a casa y le pregunte a su esposo, y el esposo debe de poder darle una respuesta. En otras palabras, el padre, cuando sus hijos les hacen preguntas de la Biblia, deben de ellos poder responder y decir, hijo, esto es lo que dice la palabra de Dios, por eso hacemos esto, por eso hacemos aquello. ¿Qué tal si tus hijos vienen y ya cuando ellos comienzan a trabajar y ganar su dinero y tú le dices, hijo, tienes que diezmar ese dinero? Y tu hijo te dice, ¿por qué tengo que darle yo a Dios 10% de lo que yo gano? El padre debe de tener una respuesta y debe de tener un testimonio de cómo Dios le ha prosperado a él por su fidelidad con Dios. Ve, todo esto era responsabilidad del papá en la familia. Ahora vamos a un verso muy interesante en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 22, perdón. Y en el verso 6, Gerardo ahorita durante Children's Church tocó este verso, y Proverbios 22, 6, donde dice, instruye al niño en su camino o en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta es una instrucción dada al padre. Instruye al niño en su camino o en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muchos creen que este verso dice o quiere decir, instruye al muchacho en las cosas de Dios y cuando fuere viejo nunca se va a apartar de ser cristiano. Pero este verso es más profundo que eso todavía. Literalmente este verso lo que indica es, pasa tiempo con tu hijo, estudia a tu hijo o a tu hija, ¿verdad? Y aprende qué es lo que le gusta hacer y luego anímalo en lo que le gusta hacer. En otras palabras, si a tu hijo le gusta tocar un instrumento musical, anímalo a que toque el instrumento musical. Le gustan los deportes, anímalo en lo que a él o a ella le gusten. Busca qué es el don que Dios le ha dado a tu hijo o a tu hija y luego ayúdale en ello. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Hay muchas veces que los padres queremos forzar a nuestros hijos a que hagan lo que nosotros estamos haciendo, y eso simplemente no es bueno. Es importante nosotros descubrir qué es lo que le gusta al muchacho, a la muchacha, y luego animarlos en ellos. Entonces se lleva más trabajo, porque vas a tener que pasar tiempo con tu hijo, vas a tener que platicar con él, conversar con él o con tu hija y descubrir qué es lo que a ellos les gusta hacer. Pero el último verso que quiero tomar acerca de las responsabilidades espirituales del padre en el hogar está en el libro de Efesios. Si va conmigo al libro de Efesios, capítulo 6 y en el verso 4. Y dice esto la palabra de Dios, Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué versículo tan importante, ¿verdad? Es tan importante para el padre saber cómo disciplinar. Hay una diferencia muy grande entre una golpiza y una disciplina. La Biblia no está en contra de disciplina corporal, que le des unas nalgadas a tu hijo o algo así, ¿verdad? Pero la Biblia está muy en contra de que golpeemos a nuestros hijos. Y luego, ¿qué tantas veces los padres, por querer quedar bien con la gente, humillan a sus hijos en público? Y los hijos agarran un coraje, un rencor contra el padre, porque a veces enfrente de sus amigos los humillaron, los disciplinaron. Nunca haga eso, nunca haga eso. Nunca disciplines a tu hijo o a tu hija cuando tú estás enojado, porque probablemente les vas a pegar mal. Espérate hasta que tengas control de ti mismo. Lleva a tu hijo o a tu hija aparte, habla con ellos, explícales por qué tienes que aplicar esta disciplina, diles que les amas y que por eso lo estás haciendo, y luego disciplina conforme a la palabra de Dios. ¿Qué tan fácil es nosotros provocar a nuestros hijos a ira, hacerlos enojar contra nosotros? Y la Biblia dice que no provoquemos a nuestros hijos a ira, sino que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Ve, todo esto es responsabilidad del Padre. Todo esto es responsabilidad del Padre. Yo recuerdo a mis hijos, a veces cuando los tenía que disciplinar, me acuerdo más con mi hijo Esteban, no sé por qué, a lo mejor lo discipliné más a él que a los demás, pero me acuerdo que lo llevaba al cuarto. Mi hijo estaba chico, tiene unos ojos grandotes de chocolate, y entonces cuando estaba en el cuarto le decía: hijo, tú sabes por qué te traje, ¿verdad? Y dice: sí, papá. Y le decía: tú sabes que te tengo que disciplinar. Y decía: sí. Y luego le decía: mira, hijo, es que hiciste esto y hiciste el otro. No es que se me va a olvidar, una ocasión mi hijo se dio la vuelta y se puso así y dijo: sí, papi, pégame. Y me quebraba el corazón. A veces salía después de disciplinar, especialmente a mis hijas, salía yo a veces y me metía a mi baño y me ponía a llorar. No es fácil disciplinar a los niños, no es fácil, pero sí hay una manera correcta de hacerlo, y cuando se hace correctamente y nuestros hijos crecen, nos agradecen. Yo recuerdo en una ocasión que mi padre me disciplinó a mí, yo lo necesitaba, y yo no sé de qué mi padre evitaría que yo me metiera por esa disciplina que él me dio. Doy gracias a Dios por lo que mi padre hizo en esa ocasión. Ningún padre es perfecto. Vamos a errar. Van a haber veces cuando nosotros vamos a actuar injustamente con nuestros hijos, vamos a cometer errores. Pero ¿sabe qué? Otra cosa que yo creo que es importante para los padres es que aprendamos a pedir perdón cuando echamos malas. Y es grande la responsabilidad que Dios ha puesto sobre el padre en el hogar. ¿Qué tanta falta hace hoy que nosotros como padres nos envuelvamos en la vida diaria de nuestros hijos y estemos al tanto de nuestro hogar? Porque yo le voy a decir algo: Satanás no duerme. Él está siempre buscando cómo robarnos a nuestros hijos, cómo
robarles su inocencia, cómo robarles sus valores. Y es muy fácil para nosotros enojarnos con nuestros hijos cuando cometen un error. Pero ¿ya te informaste tú de qué atmósfera está en la escuela donde ellos van? ¿Ya te informaste tú qué presiones tienen tus hijos en la escuela? ¿Te informaste ya de cómo es el mundo de ellos en el cual están viviendo? Nuestros hijos están siendo bombardeados por la violencia, por el sexo, por el alcohol, por la droga, a lo diario. Y nosotros los padres tenemos que envolvernos y venir alrededor de ellos y orar por ellos y pedirle a Dios que proteja a nuestros hijos. Y esto es algo que es tan importante y falta tanto en los hogares, que los padres se envuelvan. Mire, para ir cerrando, no solamente había una responsabilidad espiritual en aquella sociedad bíblica de los padres, sino que los padres también tenían que preparar a sus hijos y a sus hijas para lo que era la vida, simplemente la vida. A lo mejor podría ser algo en el día de hoy como, hijo, vas a comprar un carro, vamos a escoger un carro, yo te voy a ayudar. Y mira, esto es lo que vas a buscar, porque el muchacho va a ir inmediatamente al radio y le va a subir a las bocinas y dice, pum, 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 pum. Dice, me gusta el carro, pero no sabe cómo checar las llantas, no sabe cómo checar el motor, no sabe cómo ver si trabaja el aire acondicionado, no sabe si trabajan las ventanas, suben y bajan. Y el padre es importante que se envuelva en estas cosas. Pero mire, bíblicamente era la responsabilidad del padre en el hogar circuncidar a su hijo cuando era un varón, llevarlo a circuncidar. Al octavo día, José llevó a Jesús a ser circuncidado. Y era ese día cuando le ponían el nombre a la criatura. Cuando lo llevaban a circuncidar, le ponían el nombre. En la cultura judía, el nombre tenía mucho significado. Por ejemplo, el nombre Jesús es Yeshua en hebreo y quiere decir Jehová nuestro Salvador. Los nombres eran de mucho significado. Si usted va en la Biblia, va a encontrar que nombres tenían que ver con la identidad del muchacho. Por eso, cuando los babilonios llevaron a Daniel y a sus 3 amigos para Babilonia, les cambiaron los nombres, porque los nombres de ellos estaban identificados con Dios. Y cuando los llevaron a Babilonia, les cambiaron los nombres y les pusieron nombres que se identificaban con los ídolos de Babilonia que ellos adoraban allá. Les querían cambiar su identidad, les querían cambiar su mentalidad. Y entonces cuando el padre llevaba al hijo a ser circuncidado y le ponía el nombre, le estaba dando una identidad al muchacho. Eso es tan importante para nosotros. Yo no le estoy diciendo que lleve a su hijo de 30 años y lo circuncide, ¿verdad? No es lo que le estoy diciendo. Y a lo mejor no quiere practicar la circuncisión. Pero sí puede haber una circuncisión del corazón, donde el padre se mete al corazón del hijo y le imparte sus valores y le imparte una identidad. Hijo, tú eres especial. Hijo, tú naciste con un propósito. Hijo, tu nombre significa esto. Dios te escogió para grandeza, y empiezas a injertar esa mentalidad en tu hijo, en tu hija, y no hay fin hasta donde puedan llegar. Pero aparte de llevarlos a circuncidar, también el padre se preocupaba de pasarle la herencia a su hijo primogénito. Era parte de la responsabilidad del padre, dejarle una herencia a su hijo. Y no solamente podemos hablar de herencias materiales, ¿verdad?, donde queremos dejar algo a nuestros hijos, sino más importante todavía, de herencias espirituales. Pero la idea aquí era que Dios no quería que todo lo que el padre había trabajado y toda la bendición que Dios le había dado se perdiera después de que él muriera, que le pasara esa herencia a sus hijos. Miren, en el Antiguo Testamento hay algo muy interesante que Dios hace cuando envía a Moisés a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando llegan al mar, a la orilla del Mar Rojo, y están ellos atrapados, tienen al mar a un lado y el ejército de Faraón que viene atrás de ellos del otro lado,
Dios le dice algo muy interesante a Moisés. Le dice, extiende la vara que tienes en tu mano sobre el mar, y ya sabemos lo que pasó. Moisés lo hizo y el mar se abrió. Mucha gente cree que esa no va a ser una vara común y corriente, pero no. En aquella cultura, la vara del abuelo se pasaba al padre, del padre al hijo, y así continuaba, de verdad, del hijo luego al hijo de él. Y lo que hacían es que en esta vara ellos escribían lo que Dios había hecho por ellos. En otras palabras, cuando el padre le pasaba la vara a su hijo, le pasaba todo el testimonio de lo que Dios había hecho por él, y el hijo podía leerlo en la vara y decir, wow, cuando mi padre tenía 20 años, Dios lo salvó de la muerte. Wow, cuando mi padre tenía 30 años, y va leyendo. Entonces le inspira al muchacho fe, y cuando él va creciendo, Dios empieza a moverse en la vida de él también, y empieza a escribir en la vara lo que Dios le hizo a él. Y cuando se la pasa a su hijo, cuando él ya está grande, su hijo recibe el testimonio del abuelo y del padre de lo que Dios ha hecho. Y por eso cuando Moisés se paró a la orilla del Mar Rojo y extendió la vara, lo que Moisés está diciendo, esto es lo que el Dios de mis padres hizo por ellos. Este es el Dios todopoderoso, este es el Dios que puede hacer cualquier cosa. Y él extiende esa vara, ese testimonio, y lo publica sobre el mar, y el mar se abre. Y entonces es parte del trabajo del Padre que lo que Dios ha hecho en la vida de él no se pierda, que se pase a su hijo. Aparte de eso, ¿sabe usted que muchas veces en aquella cultura el padre escogía la esposa del hijo? Yo sé, eso choca hoy, ¿verdad? Y gracias a Dios que no está así hoy, porque imagínense que tú veas el joven vea la bonita, ¿verdad? Y el padre escoja la feíta, pues el hijo se va a enojar con el papá, ¿verdad? Papá, si estaba, ¿verdad? Ahí estaba la bonita, porque escogiste la feíta. Y a lo mejor le dice, pues hijo, así nunca vas a tener celos, ¿verdad? O no sé, pero yo sé que ya no hacemos eso, pero hoy en nuestra cultura, yo creo que nuestros padres o nuestros hijos, deben de poder venir a nosotros como padres y preguntarnos, papi, ¿qué piensas de esta muchacha? Papi, ¿qué crees tú? Y nosotros decirles, mira, hijo, lo más importante es que encuentres una joven que ame a Dios, que busque a Dios. Y nosotros poder orientarlo, poder ayudarlo en las preguntas que nos hacen. Hoy estamos completamente desconectados nosotros de estas partes de las vidas de nuestros hijos. Lo último que tenía de responsabilidad el padre con el hijo era enseñarle a trabajar, enseñarle a cómo ganarse la vida, a cómo ser responsable en el trabajo. Yo tenía 16 años, trabajaba en una zapatería, salía después de la escuela y entraba a trabajar en esa zapatería. Mi padre vivía en Laredo, Texas, y mi padre vino a visitar aquí a Dallas. Yo estaba viviendo con mi hermano, y me acuerdo que mi padre una tarde, cuando fueron a recogerme del trabajo, mi papá se metió adentro de la tienda, saludó al dueño de la tienda y le dijo, ¿cómo trabaja el muchacho? Y le dijo, él era un señor cubano, ¿verdad? Dijo, no, Steve trabaja muy bien, muy buen muchacho. Y le dijo, mire, si un día tiene un problema con él, hágamelo saber a mí y yo lo arreglo. Y ¿sabe usted que yo no me enojé con mi papá cuando él dijo eso? Yo di gracias, me sentí tan agradecido que yo le importaba tanto a mi padre que él fue a preguntar cómo trabajaba yo. Y es la responsabilidad de los padres enseñarle a los hijos cómo trabajar, cómo ser honestos, cómo ser honrados en el trabajo. Hay una historia que escuché hace años, la leí, en verdad la leí, y era de un hombre, era un padre y era ministro. Y un día un señor perdió su perro y se lo encontraron los dos hijos del ministro. Y lo llevaron a casa
Y el hombre que había perdido el perro puso buletines en el barrio, ¿verdad? En el pueblo. Y dijo que si alguien miraba un perro que tenía esta apariencia y el otro, dijo, por favor háganmelo saber. Y decía en el boletín, pero hay una manera inequivocable de identificar este perro. Tiene 2 cabellos blancos en la cola. Esos son los únicos cabellos blancos que tiene el perro, 2 cabellos blancos en la cola. Cuando el padre de los hijos que se habían encontrado al perro leyó esto y sabía que el dueño iba a venir buscando el perro, enfrente de sus hijos le arrancó los 2 pelos blancos. Bueno, sí, llegó el dueño y dijo, ese se parece a mi perro, responde al nombre cuando yo le hablo. Y dijo, nomás falta una cosa para identificarlo. Y fue, le checó la cola al perro y no tenía ni un pelo blanco. Y dijo, hombre, estoy seguro que este es mi perro, pero no puedo llevármelo por eso. Y entonces el padre creía que le estaba haciendo bien a sus hijos porque los hijos se habían encariñado con el perro. Pero los hijos aprendieron algo de su padre. Nuestro padre sabe cómo echar mentiras y sabe cómo manipular las cosas. Y la historia termina en que el padre se ganó al perro, pero perdió a sus hijos porque cuando crecieron nunca quisieron servir a Dios. Entonces, el papel tan importante que desenvolvemos los padres en el hogar. Ojalá que la palabra de Dios le haya ayudado hoy. Y acuérdese, ningún padre es perfecto, pero lo que Dios sí pide de nosotros es esto: seamos honestos y sirvamos a Dios y cumplamos con nuestras responsabilidades. Dios se encarga de lo demás. Lo que tú y yo no podemos hacer, Él lo hace por nosotros cuando nosotros hacemos nuestra parte. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a cada papá o a cada joven que un día va a llegar a ser padre. Que lo que hemos compartido hoy resuene en sus oídos y resuene en el corazón de cada papá, de cada varón. Señor, ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos y ayúdanos a cumplir con nuestro papel dentro del hogar. La vida de nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros nietos y nietecitas dependen de que nosotros desenvuélvamos este papel tan importante que tú nos has dado. Bendice los padres, bendice las familias, bendice los matrimonios en el nombre de Jesús, y sea reprendido Satanás en su ataque contra la hombría del Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Pues mire, vamos a cerrar el programa ya. Pero también quiero darles una noticia. Este próximo domingo, 17 de mayo, vamos a estar abriendo nuevamente el santuario aquí de la iglesia El Don de Dios y vamos a empezar a tener nuestras reuniones una vez más aquí en la iglesia. Cuando comenzamos originalmente con estas transmisiones, con estos programas, lo hicimos para alimentación de la iglesia El Don de Dios, que no teníamos que estar encerrados en nuestras casas, tuvimos que cerrar el templo, y para que ellos no perdieran la palabra de Dios, hicimos todas estas programaciones, y ahora pues ya va a regresar la congregación, ya vamos a estar aquí una vez más aquí con ellos en el templo. Y vamos a estar descontinuando brevemente ya estas transmisiones. Nunca esperábamos que iban a llegar hasta los lugares donde han llegado. Queremos agradecerle mucho a cada uno de ustedes que tan fielmente nos sintoniza cada miércoles, cada domingo. Los hermanos de allá de Veracruz, los hermanos de Australia, los hermanos de otras partes de México, sus hermanos de Chicago, de diferentes lugares que nos han escrito, de Nicaragua. Muchas gracias por su sintonía. En verdad que les agradecemos. Estamos trabajando en hacer un tipo de programación donde vamos a poder traer los servicios a ustedes. Ahorita nos falta el equipo necesario, pero estamos trabajando en eso y creyéndole a Dios que Él nos va a suplir.
pero queremos agradecerles a ustedes por su sintonía. Ha sido una bendición traerles estos programas. Quiero también agradecer a las siguientes personas aquí de la congregación El Don de Dios, a nuestro hermano Elías Vallejo, a nuestra hermana Noemí Willis, a nuestro hermano Gerardo Frías, a nuestro hermano Esteban Aranda Jr., a nuestra hermana Anita González y a nuestro productor, a nuestro hermano Jesús José Aranda, que todos ellos han trabajado tanto para traerles estos programas. Hay veces que hemos estado aquí editando hasta las 2, 3 de la madrugada. No nos quejamos, antes por lo contrario, le agradecemos a Dios. Ha sido una bendición estar con ustedes. Síganos sintonizando en nuestro canal de YouTube, El Don de Dios Dallas, Texas. También puede ir a nuestro website, donde vamos a seguir subiendo enseñanzas en audio, iglesiaeldondedios.org. Ahí al fondo de la pantalla está nuestro correo electrónico. Por favor, tome un minuto, mándenos un comentario. Si necesita oración, ya sabe, comuníquese. Hemos visto a Dios hacer milagros extraordinarios y cuando le creemos a Dios juntos, Dios se mueve con poder y nos revela su gloria. Ha sido una bendición. Su servidor, Pastor Esteban Aranda. Hasta la próxima vez. Siga checando ahí en el canal y en nuestro sitio de web, porque estamos trabajando para ver si podemos subir más producciones para que usted también tenga acceso a ellas. Dios les bendiga. Que Él haga resplandecer su rostro sobre usted, tenga misericordia de usted. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Shalom.